El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 14 de marzo. Primera lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías movió el Señor al espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia, a partir de las lecturas del día de hoy, nos invita a contemplar el amor inefable de un Dios que rescata al hombre de lo hondo de la fosa del pecado, del sinsentido de la vida, de la impotencia de la muerte, enviando Dios a su Hijo Jesucristo, elevado en lo alto de la cruz, muriendo por nosotros para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, que reciba la salvación de Dios, destino con el cual nos ha pensado Dios mismo, el Padre, desde la eternidad, y que nos invita a llegar con el uso de nuestra libertad, con el uso de nuestra conciencia, porque a imagen de Él nos creó para que lo podamos elegir a Él, que se nos ofrece inflamado de amor. La primera lectura, tomado del segundo libro de las Crónicas, nos enfrentamos a dos realidades. La primera es un pueblo que todo ha pecado contra Dios, tanto los profetas como los sacerdotes, como lo dice el Salmo, vagan sin sentido por el país. Es decir, es un pueblo que en todos sus niveles y en toda su estructura social ha faltado contra Dios, ha cometido abominaciones, se ha postrado ante los ídolos, ha sido rebelde. Y por otra parte está Dios, una bondad que no se acaba, que es persistente, que busca la salvación del hombre, pero que debe corregir, que debe actuar y debe abandonar al hombre en momentos a las consecuencias de su pecado para que el mismo hombre, estrellado contra su realidad, se corrija. Dice esta lectura: el Señor les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, es decir, los profetas, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Se compadecía de la presencia de Dios en el arca, de su mismo pueblo, de su misma institución, de todo lo que significaba Israel. Y por eso era fiel a esa promesa que le hizo a Abraham, a Moisés, al mismo rey David. Se conservaba la promesa de la salvación, pero no sin la corrección. Por eso el gran pecado del pueblo de Israel, que fue matar a los profetas, burlarse de su mensaje y desatender a su llamado, tuvo como consecuencia la ira del Yahvé, la ira de Dios, que no es otra cosa que el abandono de Dios a las consecuencias del pecado. El hombre, al pecar, desata una serie de realidades que se van en contra de sí mismo. Estas consecuencias Dios las detiene en ocasiones para prevenir nuestra ruina, pero es necesario en otras permitir que nos devasten, para que desde lo hondo del abismo el hombre clame a Dios y reciba la salvación, para que el hombre entre en la conciencia de su pecado, se mueva a la contrición del corazón y busque la misericordia de Dios con humildad, humillándose y despojándose de todo asomo de soberbia. Es curioso ver también en esta lectura cómo Dios rescata a su pueblo a partir de otro pueblo pagano, pues si habían caído a manos del pueblo babilonio, caldeo, pues va a venir otro pueblo más grande
que va a liberar al pueblo de Israel que se hallaba cautivo en aquella ciudad de Babilonia. Estamos hablando del pueblo persa, de esa civilización persa majestuosa y grande que, si bien no tenía como Dios en algún momento de su historia al Dios de los hebreos, a Yahvé, reconoció su poder al ver los signos de Dios en ese pueblo y los liberó. Es decir, Dios también nos lleva a la salvación por caminos inescrutables, insospechados por el mismo hombre, para que el hombre sea siempre humilde y no se jacte, no crea tener la solución como en la baraja de sus manos, sino que siempre espere humilde la salvación de Dios y sepa reconocer en los medios diferentes de los que Dios se vale, en las personas, en las diferentes situaciones de crisis, incluso en situaciones adversas, y pueda allí el hombre florecer de nuevo, encontrar la voz de Dios que lo levanta, la instrucción, la enseñanza del Señor. Pues bien, Dios ha liberado a su pueblo Israel. Ahora lo quiere hacer también con nosotros. Nos ha mostrado la historia de la salvación para que la tengamos presente. Por eso el Salmo nos va a decir unas palabras bellas que nos permitirán hacer memoria de nuestra historia de salvación, y son las siguientes: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Y si no me acuerdo de ti, es refiriéndose a ti, Jerusalén, es decir, a esa ciudad santa donde mora Dios. Podríamos también decir que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. La memoria salva al hombre. Hacer memoria de su historia, reconocer cómo Dios ha pasado por nuestra vida, cómo nuestro pecado nos ha llevado a la ruina y cómo ese mismo Dios ha sido misericordioso y paciente, nos ha esperado hasta el final, como también lo va a manifestar la lectura segunda en la carta a los Efesios. Pues es que la gloria de Dios es salvar a los hombres, y la salvación de Dios es Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Es un Dios que antes que andábamos nosotros dominados por las concupiscencias de nuestra carne, entregados a las costumbres paganas, habiéndonos prostituido ante los ídolos, nos esperó, nos corrigió y ahora nos levanta. Bendita la corrección del Señor, bendito el sufrimiento y la caída que nos lleva a la salvación. También de otra manera lo expresan pues la Iglesia con la sabiduría de los padres. Oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Y aquí hacemos introducción entonces para finalizar esta reflexión en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Estas son palabras que le dirige Jesús a un maestro de la ley, a Nicodemo, un hombre judío, maestro, que seguramente sabía muy bien la historia de la salvación, pero le carecía de esa sabiduría que solamente da el Espíritu Santo y que nos la comunica a Cristo. El Señor, que sí es el verdadero maestro, le enseña a este hombre cómo llegar al cielo. Pues también podemos reconocer en las palabras de Nicodemo que él se expresa bien al decir: Rabí, sabemos que tú eres el maestro y que vienes de Dios y permaneces con Dios, porque haces signos que no haría nadie si Dios no estuviera con él. Pues ¿qué es lo que le quiere enseñar Jesús a este hombre, a este judío? Pues la salvación, la nueva ley, la novedad del Evangelio, que Jesucristo es el Señor que viene de lo alto y que da testimonio del amor del Padre, y que nadie va al Padre, a la gloria destinada para todos los hombres, sino por el mismo Cristo Jesús, sino por el bautismo en la carne de Cristo, en su mismo Espíritu, como una puerta que se nos abre para entrar en la gloria celeste. Recordemos que estas palabras son netamente bautismales. Nadie puede entrar en el reino de los cielos, dice unos versículos antes, si no nace de lo alto. Nacer de lo alto no es otra cosa que entrar
en la dimensión de Jesús, en el amor del Padre, entrar a Dios a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, por el bautismo que recibimos nosotros los cristianos, hermanos. Y ahí también la importancia de nuestra fe, del tesoro de este divino sacramento que nos inserta en la vida futura, en la vida divina, con sus primicias en la tierra, y nos lleva a la expectación de lo que viene, al cielo prometido, a las alegrías eternas. Pues bien, este es el amor de Dios. Es un amor que se crucifica, porque Jesucristo dice: y será levantado el Hijo del Hombre, y todo el que lo mire y crea en Él recibirá la salvación de Dios, recibirá esa vida eterna. El bautismo es entrar en la muerte, en la resurrección de Cristo, en una muerte de pasión, de cruz, que lleva a la gloria de la resurrección y de la vida eterna. Por eso, lejos de nosotros tener miedo a recorrer el camino y los pasos de Jesús, porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es la vida misma. Pensemos en esta misma palabra que enuncia Jesucristo como nacimiento, nacer de lo alto. ¿Y qué es eso? Pues nacer es alumbrarse, es el alumbramiento del hombre. Pues Jesucristo es la luz del mundo, es abrir los ojos y ver la luz. ¿La luz en dónde? En la cruz, donde brilló como el mayor de los astros del cielo, la luz que nos viene de lo alto y nos da el nuevo nacimiento. Ese es nuestro Señor, ese sol de justicia que se eleva en la cruz para que todo el que lo vea y crea en Él reciba la vida eterna. Que estas palabras del Evangelio, que esta reflexión nos ayuden a entrar en este misterio y a acogerlo de todo corazón, entregándole la vida a Dios por completo, renunciando a los ídolos, reconociendo con humildad nuestro pecado, clamando la misericordia divina y adhiriéndonos y consagrándonos por completo a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Que así sea.